Muy bien, querida y amada iglesia. El mensaje de esta mañana yo le he titulado Del patíbulo al Calvario. El patíbulo era el lugar en donde se llevaban a los malhechores, se llevaban a los acusados para finalmente luego terminar con su vida. La historia que acabamos de leer sin duda debe ser una de las más conmovedoras, pero también esperanzadoras del Nuevo Testamento. Yo creo que en más de alguna oportunidad hemos sentido quizás un poco de envidia por este ladrón que estaba al lado de Jesús. A más de alguno de nosotros probablemente nos hubiera gustado haber sido este ladrón al que el Señor salvó en un momento. Porque a este personaje, a esta persona de la cual no tenemos nombre, de la cual no tenemos identificación, no sabemos su proveniencia, no conocemos su historia, el Señor lo salvó de un momento a otro. No tuvo que tener tantas exigencias como las tenemos usted y yo. No tuvo que congregarse en una iglesia, no tuvo que tomar la Santa Cena, ni siquiera tuvo que ser bautizado. Hay tantos elementos y tantas situaciones que sucedieron en este pasaje, en esta historia que nos relata Lucas, pero también Mateo y Marco mencionan solamente diciendo que Jesús iba a ser crucificado con dos ladrones. Es Lucas quien justamente nos detalla más evidencia de lo que allí sucedió. Y lo que sucede justamente es esa gracia de Dios, es esa misericordia de Dios que no tiene límites para alcanzar a un pecador, para transformarlo y llevarlo al paraíso. A mí me hubiera gustado haber estado allí. A mí me hubiera gustado haber sido salvo por Jesús en ese momento. Es una historia que sin duda es extraña, es extraordinaria, es una historia totalmente inesperada. Pero ¿sabe qué, iglesia? La realidad de esa conversión no es muy diferente a la que a veces usted y yo vivimos. La tradición cristiana de los primeros siglos le ha atribuido algunos nombres a estos personajes. Nosotros solamente nos vamos a limitar a los dos ladrones. La historia dice que uno de ellos era bueno, como si existieran los buenos ladrones. Hasta donde yo sé, todos los ladrones son malos, porque adulteran o pasan por alto el primer o uno de los primeros mandamientos, ¿cierto? Que es el no robarás. Y fíjese usted que Mateo nos añade otros datos a esta historia diciéndonos que eran unos malhechores. Y la palabra malhechor tiene que ver con alguien que hace el mal. Es un hombre dedicado a la maldad. Este era un hombre que estaba acostumbrado a hacer el mal, a tal punto que finalmente fue sentenciado a morir en una cruz, crucificado. Note usted que hasta donde sabemos y hemos estudiado la ley romana y la ley judía, no se podía aceptar que se crucificaran a dos personas por el simple hecho de ser ladrones. Eso estaba prohibido. Por lo tanto, debemos deducir y debemos suponer que, como nos dice Mateo en el versículo 32 de su evangelio, donde él nos cuenta esta parte de la historia, que estos hombres, aparte de ser ladrones, seguramente se habían cometido otros delitos de mayor gravedad. Por lo tanto, ninguno de los dos era mejor que otros. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto y qué quiero enseñar? Que ninguno de ellos era mejor que nosotros. Y nosotros no somos mejores que ellos. Uno de ellos reconoce la justicia de Dios y el otro, lamentablemente, la rechaza. El versículo 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos los que merecieron nuestros hechos. Pero este hombre, hablando de Jesús, ningún mal ha hecho. Este hombre no se estaba defendiendo, él sabía la calidad de ser humano que era. Y este pasaje deja en evidencia, por un lado, la grandeza, la soberanía, la misericordia de un Dios tan bueno, de un Dios tan clemente, y la actitud de un hombre pecador, de un hombre lejos de Dios, que hasta el día de hoy seguimos viendo.
Los ladrones al principio de la historia estaban insultando a Jesús. Eso por lo menos nos dice Mateo capítulo 27, versículo 44. Por lo tanto, no era ni bueno uno, ni malo el otro. Ante la justicia de Dios, los dos estaban perdidos, los dos estaban como pecadores. Quizás, no tenemos la certeza, algunos de ellos seguramente escucharon las enseñanzas del Señor. Otros probablemente vieron a Dios obrar en milagros durante su ministerio terrenal. Incluso es posible que hasta hayan presenciado algún milagro de Dios. Escucharon el mensaje de salvación, pero aún así, hasta el último momento de su vida, dice la Biblia que los dos se burlaban de Jesús. Los dos se burlaban del Señor. Eran unos blasfemos, eran unos pecadores. Estaban faltando a la justicia de Dios, pero aún así Dios con ello tiene misericordia, porque Dios dice su palabra que tiene misericordia con quien Él quiere tener misericordia. Ni usted ni yo, ni los ladrones en la cruz merecían la misericordia de Dios, pero aún así este Dios lleno de amor, lleno de misericordia, obra para salvarles, y uno de ellos acepta la salvación. Esto era un peligro público para la sociedad, pero sabe que algo sucede en el corazón de uno de ellos, que finalmente su corazón es transformado de tal manera que tenemos documentada esta historia en la Biblia para hacernos entender y para mostrarnos lo grandioso que es este Dios tan salvador. Y le decía a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si hubo un momento en donde quizás Jesús fue menos rey y Jesús fue menos salvador, justamente fue la cruz del Calvario. Allí estaba el Señor, crucificado, latigado, sufrido por nuestra rebelión y por nuestros pecados. Allí estaba, le pusieron para burlarse una corona de espinas. Y arriba de la corona una inscripción que decía INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Pero fue solamente para burlarse del Señor. Y en ese momento quizás el Señor fue el menos salvador del mundo, porque allí estaba golpeado, lacerado, sufriente como un ciervo, lo describe el libro de Isaías. Era el momento menos creíble para salvar a alguien en la cruz. Jesús parecía cualquier cosa en ese momento, menos un rey y menos un salvador. Ambos ladrones estaban agonizando sin alguna posibilidad de sufrir a esa tortura que se venía. Pero algo sucede, algo pasa, que de repente este hombre, como si de la nada, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué fue lo que sucedió en el interior de este hombre? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se produjo este cambio tan transformador para su vida? Porque desde que comienza la crucifixión y son llevados hasta el monte de la calavera, hasta el Gólgota, lo único que hacían era blasfemar, insultar y burlarse de Jesús, hasta ese momento en donde le pide lo que finalmente le pide. Algo sucede en este hombre, algo sucede en esta persona. Comienza a vivir un proceso de conversión. Lo mismo que vivimos usted y yo en algún momento de nuestra existencia. Cuando Dios nos llama, cuando Dios invita, cuando Dios nos entrega su mensaje, entonces usted y yo respondemos a ese mensaje de salvación y comienza entonces un proceso de conversión en nuestra vida. Convertirse significa básicamente volverse a Dios de nuestros pecados y de nuestra maldad, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había ninguno justo, ninguno bueno. Y cada vez que un pecador se arrepiente, dice la Biblia que hay gozo en el cielo. Y esto sucede principalmente por el poder del Espíritu Santo que comienza a obrar en cada uno de nosotros. Cambia nuestra mente, transforma nuestro corazón. Dios usó eso para que estos hombres también alcanzaran la salvación de sus vidas. Y por lo menos hacerle entender dos cosas. Primero, si queremos ser salvos, debemos reconocer nuestra verdadera condición pecaminosa delante de Dios. Nadie es salvo por sus propias acciones. Nadie es salvo por su propia justicia. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Es solamente por el poder de Dios.
Versículo 40, pero el otro le contestó y reprendiéndole y dijo, ni siquiera tú temes a Dios, a pesar de estar bajo esa misma condenación. La verdad que nadie, ni ese hombre hasta ese momento, había reconocido su condición. Nadie puede ser salvo hasta que a sí mismo se reconozca como un pecador condenado. Hermanos, iglesia, usted y yo íbamos para la muerte eterna, pero si no es por Cristo, entonces que nos da nueva vida a través de su Hijo Jesús, entonces Dios nos hubiera permitido que nos hubiéramos salvado. Pero aquí estamos, agradeciendo a Dios por esta salvación tan grande. Mateo capítulo 9, versículo 12 dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quién? Los enfermos. Y vaya que el Señor sabía de medicina, porque ninguno de nosotros va al médico para decirle, mire doctor, pagué la consulta para decirle que estoy sano. Nadie hace eso hoy día, ¿verdad? Cada uno de nosotros cuando vamos al doctor, cuando vamos al médico, es porque tenemos una necesidad física, por supuesto. Y vamos y nos atiende. Y Jesús decía, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos espirituales. Y aquí estamos, usted y yo somos cada uno enfermos espirituales. Necesitamos un Salvador. No hay una sola persona en el mundo que pueda salvarse por sí misma. Dios es el que declara justo a las personas por medio de Jesucristo. No hay ninguna persona en el mundo entero, según el criterio de Dios, que sea capaz de hacer lo bueno. Llegó un cierto discípulo, una cierta persona, un día a preguntarle al Señor. Y le dijo, maestro bueno. Y él pensó que diciéndole eso, iba a sorprender al Señor. ¿Por qué me llamas bueno?, le dijo el maestro. Solo uno es bueno, mi Padre Celestial que está en los cielos. Porque terrenalmente ninguno de nosotros, por ningún minuto, ningún segundo de nuestra existencia, podemos cumplir la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos que Jesús lo resume en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo lo que somos. ¿Y qué más dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Hay alguien en esta sala que cumpla todos esos mandamientos? Ninguno. Amamos al Señor a ratos, pero algo pasa y ya no lo amamos tanto. Amamos a nuestros enemigos a ratos, porque hasta cuando no nos hace algo, ya ni siquiera los miramos. Empezamos a mirarlos de lejos, no aceptamos compartir una mesa con ellos, porque no amamos al Señor como Dios realmente merece que lo amemos. Ninguno de nosotros, hermanos, ama al Señor como Dios lo exige en las Escrituras. Porque siempre hay algo que nos separa. Y eso, ¿sabe lo que ese es? El pecado que todavía existe en usted y que todavía existe en mí. Por eso que necesitamos al Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que obre, un Espíritu Santo que santifica, un Espíritu Santo que purifica, que limpia nuestras vidas de nuestro pecado. Nosotros nunca hacemos eso, nunca amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y menos a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Porque si amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces no habrían problemas, no habrían conflicto, y todos viviríamos en paz y en armonía, pero sabemos que eso no es así. Nosotros no hacemos eso nunca en nuestra existencia. Cada vez que usted y yo respiramos, ¿sabe lo que hacemos? Es pecar. Fallarle al Señor. Vivimos para nuestra propia gloria. Vivimos para nuestro propio entendimiento, para nuestro propio juicio. Pero Dios solamente no les abre los ojos a este hombre para que les vea la magnitud de su pecado, sino que también lo que hace ahora es mostrarle la gloria y la majestad de lo que es y va a vivir. Y una vez que venimos al Señor y reconocemos nuestro pecado, reconocemos que sin Él no podemos salvarnos, entonces Dios nos muestra destello de su gloria. Este hombre fue capaz de ver la gloria y la majestad del que estaba crucificado al lado suyo. Versículo 41, el otro hombre le dice, pero este no ha hecho ningún mal. El Espíritu de Dios le revela la absoluta inocencia de Cristo. Jesús no era un blasfemo. Jesús no tenía que estar allí. Los que tenían que estar allí eran los sacerdotes, los gobernantes, los fariseos, los pecadores. Jesús era el santo, pero allí estaba. Estuvo por usted y estuvo por mí.
Y luego este hombre comienza a cambiar su actitud y dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Allí no hay ninguna duda, porque esa es una oración sencilla para reconocer que necesitaba de Jesús para ser salvo. Hermanos, hermanas, iglesia, a veces no necesitamos una gran oratoria, no necesitamos una gran oración para presentarnos ante el Señor con palabras sencillas. Señor, como dijo ese hombre, sé propicio conmigo que soy un pecador. Necesitamos de la justicia de Dios para nuestra salvación. Necesitamos que todos los días, todas las mañanas, vayamos ante el Señor y le pidamos perdón por nuestra falta, por nuestros errores. Porque todos los días nos equivocamos. Cual más y cual menos, le fallamos al Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice este hombre. Acuérdate de mí. Y seguramente este ladrón había escuchado que Jesús había hablado del establecimiento de un reino. Y muchos habían entendido este reino como un reino terrenal, pero pareciera ser que este hombre allí entendió que el reino de Cristo es un reino espiritual, del cual usted y yo hoy día somos parte. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Preciosa, hermosa, maravillosa. En verdad te digo, le dijo Jesús, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, no en el purgatorio, no en el limbo. No en un lugar de purificación como enseñan algunas sectas, algunas religiones. Inmediatamente cuando morimos nos vamos con Cristo. Nos vamos a la presencia del Señor. A un lugar de espera, por supuesto. Pero allí esperamos el gran juicio que tiene que suceder. Pero en ese lugar también está Cristo. No estamos durmiendo como enseñan algunos en la tumba, como creen, como enseñan algunos en el día de hoy. No en un futuro tan lejano, cuando el corazón del hombre sabe. Y esto es precioso. Cuando el corazón del hombre, ese ladrón que estaba allí, dejó de latir, sus ojos se abrieron en el paraíso mismo. Porque allí estaba Jesús con él, pagando su deuda. La cruz es el árbol de la vida que nos abre las puertas del paraíso. ¿Cuántos de los que estamos acá queremos ir al cielo? ¿Cuántos queremos gozar de la vida eterna? De ir a ese lugar precioso, en algunos casos llamado paraíso y en algunos que la Biblia habla del cielo. Pero son dos formas para referirse a lo mismo. Aprendemos de esta historia conmovedora y esperanzadora algunas enseñanzas que nos vienen a recordar acerca de la doctrina de la gracia de Dios. Porque la doctrina de la gracia de Dios es una doctrina fundamental de nuestra fe evangélica. Y lo primero que aprendemos es que Jesús es un Salvador poderoso y dispuesto a salvar, como dice la palabra, a todo lo que se había perdido. Si alguna vez hubo un hombre muriendo en desesperanza, ese era el ladrón crucificado. Hermanos, antes de que Cristo nos llamara al Evangelio Santo, teníamos la misma desesperanza. Íbamos a un lugar en donde es el lloro y el crujir de dientes, porque esa era nuestra justicia, pero Dios nos rescata de donde nada valíamos, nos saca, nos perdona, nos da Jesucristo, expía nuestros pecados y hoy día nos lleva para el cielo, nos lleva para la gloria eterna. Este hombre no solo había vivido la mayor parte de su vida haciendo lo malo, sino que ahora había decidido morir justamente haciendo lo malo. Porque muchas personas mueren como viven, ¿o no? Muchos delincuentes hoy día mueren en su propia ley, como se dice. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo se dice? Viven en su propia ley. Las enfermedades por las cuales a veces nos llegan a nuestro cuerpo es producto muchas veces de una mala alimentación. Y en eso tenemos que ser muy responsables. Por eso que la Biblia dice que debemos cuidar nuestro templo, que también es ahí es la parte donde el Espíritu Santo mora. Muchas personas hoy día viven como mueren, y este hombre estaba muriendo en su propia ley. Pero hasta que se levantó por la mañana para ir al patíbulo, este hombre no tenía la esperanza, porque yo creo que ni siquiera sabía que Jesús estaba ahí. Pero este hombre de forma voluntaria finalmente se encuentra con el poderoso Salvador, quien lo salva y lo rescata. De la misma manera nos encontramos un día nosotros con Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Hermanos, iglesia, Dios es todopoderoso. Jesús tiene todo el poder para salvarnos. Yo sé que muchos de los que estamos aquí ya hemos decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, dice una de las alabanzas. Pero quizás hay muchos que también probablemente aquí sentados o escuchándonos a través de la pantalla del reproductor en donde están viendo el culto, todavía no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero hoy día yo tengo algo que decirle: vengan a Cristo, vengan a Jesús. Él nos espera con una voz dulce y amante para darnos salvación. Él hoy día ya no está en la cruz, crucificado. Hoy día usted y yo tenemos un privilegio mayor, porque Jesucristo, dice la palabra, está sentado a la diestra del Dios Padre. Y allí está abogando por mí, está abogando por usted. Ya no lo tenemos crucificado. Y ya tenemos la revelación completa y damos gracias a Dios por ello. Entonces, ¿cuánto más ahora que Jesús resucitó de los muertos y se encuentra a la diestra del Dios Padre, no tiene el mismo poder que tuvo aquel día para salvar a ese hombre allí en la cruz? El poder de Dios sigue vigente. El poder de Dios sigue presente para salvar y para hallar todo lo que se había perdido. Hermano, vengamos a Cristo. Hay salvación. Dios nos ofrece su arrepentimiento, nos da su fe para llevarnos un día al cielo. Necesitamos que Dios perdone nuestros pecados, que Dios transforme nuestro corazón. Pidámosle a Dios como este hombre que tenga misericordia de nosotros y que algún día nos lleve al paraíso. No hay obstáculo en este mundo que hoy día nos pueda impedir que un pecador, se salve. Porque Dios a todos nos espera con los brazos abiertos. El Señor es un gran Salvador. Siempre, hermano, está dispuesto a salvar. Tan pronto este hombre clamó, hizo esta oración, entonces Jesús, lleno de amor, lleno de misericordia, le responde: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es precioso. En el mismo instante que este hombre pidió misericordia y perdón, en el mismo instante le fue concedida misericordia y perdón para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Cuántas veces al día pedimos perdón al Señor? Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, decimos en nuestra oración, ¿o no? Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pregunto, ¿hemos sabido perdonar a nuestros deudores? Pregunto, ¿hemos sabido perdonar a nuestros ofensores? Y la respuesta pareciera ser que no. Y así le pedimos al Señor el perdón diario. Hermanos, vayamos a Cristo en arrepentimiento y fe, pero también creyendo y confiando de que también hemos sabido perdonar a quienes nos ofenden. Porque si no, nuestras oraciones van a quedar en el techo, no van a subir a la presencia misma de Dios. ¿O acaso Dios todo no lo ve? Todo lo ve nuestro Señor. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce lo que usted está pensando en este momento. Dios sabe lo que yo estoy pensando en este instante. Aprendemos también de esta preciosa palabra y porción de las Escrituras que la salvación, sabe que, hermano, siempre es por gracia y solo por gracia. Esa es una doctrina fundamental de la fe, una de las 5 solas, la salvación solo por gracia. Definitivamente la salvación es por gracia. Y esa es una buena disposición de Dios con los pecadores, que lo mueva Dios a concedernos gratuitamente, no solo el favor de lo que no merecemos, porque ninguno de nosotros merecíamos la gracia del Señor, sino un favor que es absolutamente contrario a nuestro destino final. Pablo lo dice en Romanos, y lo dije hace un rato atrás, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice todos, ¿sabe lo que significa en el griego? Todos. No es tan difícil de entender. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, incluso hasta los niños. Por eso que los niños también necesitan la salvación provista por Cristo. Por eso que es responsabilidad de los padres, responsabilidad de los abuelos que también crían hoy día, hablarle a los niños de Cristo. Porque ellos también estaban destituidos de la gloria de Dios. Podemos discutir desde qué edad, pero eso lo podemos conversar en alguna clase bíblica. Pero los niños también merecen el favor de Dios. El apóstol Pablo en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, y ese es un versículo que seguramente todos conocemos,
Pablo dice que somos salvos, por gracia mediante la fe, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Para que nadie se jacte. Porque si nosotros nos jactamos y nos gloriamos, entonces que nuestra salvación es por méritos propios, entonces el sacrificio de Cristo no tendría ningún sentido, no tendría ningún significado. Hermano, la salvación es siempre por gracia. Ya di este hombre colgado en un madero de la cruz recibió gracia sobre gracia, pero no solamente él. Usted y yo seguimos recibiendo de esa gracia todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra existencia. ¿Qué de bueno tenía este hombre que pudo haber movido a Cristo a atender esa petición? Nada. Nada. No lo tuvo antes de su conversión, ni tampoco lo tuvo después, sino que ese hombre fue dada la salvación por gracia. No tuvo tiempo de bautizarse, lo dije al principio de la predicación. ¿Significa eso que acaso no nos debemos bautizar? No. El bautismo también es un elemento importante y fundamental dentro de la fe evangélica y cristiana. Este hombre nunca perteneció a una iglesia, nunca fue miembro de una iglesia, no tuvo que contribuir, no tuvo que diezmar, no tuvo que congregarse, no tuvo que levantarse temprano por la mañana para venir al culto. ¿Acaso eso significa que no debemos congregarnos? Debemos congregarnos, porque el libro de los Hebreos nos dice en su epístola que no tomemos por tardanza a aquellos que han dejado de congregarse. Es importante congregarse, es importante venir a las plantas del Señor. Este hombre no tuvo que tomar la Santa Cena. ¿Acaso no es importante o relevante entonces tomar la Santa Cena? Es muy importante cenar con el Señor. Hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la salvación que Dios le ofrece a este hombre fue una excepción, no es la regla. Porque todos nosotros, usted y yo, que hemos escuchado el mensaje de salvación, algunos más por año, otros no tanto, todos hemos sido llamados primero a salvación y segundo a servirle a Dios. Y eso es lo que estamos haciendo. Este hombre solamente tuvo el llamado a salvación, no alcanzó a servir a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted ha aceptado a Jesús y ha venido en arrepentimiento y fe, entonces, y no conocía al Señor, y si se muere en 10 o 15 minutos, entonces seguramente le va a pasar lo mismo que este hombre allí en la cruz. Pero si Dios nos sigue dando vida, usted y yo tenemos la responsabilidad de seguir buscando a Dios, de buscar nuestra salvación con temor y temblor, y de cada día cuidar nuestras vestiduras y prepararnos como las 5 vírgenes sensatas que cuando llegó el esposo estaban allí preparadas. Es nuestra responsabilidad. Nadie merece ser salvo, todos merecíamos condenación, pero Cristo por su propia gracia nos dio de su salvación. Isaías 64:6 dice, hablando de nuestras obras, que todos somos como la suciedad y todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Necesitamos de la justicia de Dios para comenzar a vivir y a obrar en una vida de santidad. El ladrón de la cruz recibió el perdón y fue aceptado en el cielo ese mismo día. ¿Sabe por qué? Porque creyó en Cristo y Dios lo salva a través de Jesús. De la misma manera hoy día esa gracia sigue obrando en favor de cada uno de nosotros. La salvación siempre es por gracia, mediante la fe y no por obras, para que nadie se jacte. Una tercera lección que aprendemos de esta historia y de este pasaje es que la palabra de Dios es poderosa y suficiente para salvar al pecador. La palabra de Dios es poderosa y suficiente para salvar a toda la humanidad, para traer a las personas de la muerte a la vida eterna. Es poderosa para abrir los ojos de los ciegos, es poderosa y sigue siendo poderosa. ¿Sabe por qué? Porque Dios es inmutable. El cielo y la tierra pasará, dijo Jesús, mas mis palabras no pasarán. Pablo, el apóstol, en el libro de Romanos, en la epístola de Romanos, dice en el capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio de salvación. Por eso que es importante que sigamos predicando a Cristo.
ya Cristo crucificado. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. ¿Se da cuenta lo importante que es seguir predicando? Que es seguir anunciando. Y siempre lo decimos, la centralidad del culto es la predicación, es el mensaje de salvación. Podemos tener un lindo coro, y ayer lo decía la hermana María en su coordinación, allá en San Pedro. Nos puede faltar una guitarra, quizás nos puede faltar un instrumento, puede faltar un elemento que adorne el culto y que ayude a que el culto sea más hermoso, pero nunca puede faltar la palabra de Dios en medio de la congregación. Porque los hombres, porque los seres humanos se convierten según las Escrituras de acuerdo a la predicación del Evangelio. Es Pablo quien nos pone eso. Y más adelante y más abajo, ¿cierto? Hablando de la locura de la predicación, Pablo dice que los judíos piden señales. Y quizás a veces muchos de los creyentes nos parecemos a los judíos, que solamente queremos señales. Queremos manifestación, queremos que el Espíritu se mueva, y de verdad que eso es hermoso. A mí me gusta que el Espíritu de Dios se mueva en la iglesia. Pero el culto no es hermoso, no es precioso solamente cuando sucede eso. Y nos parecemos a los judíos a veces, que pedimos señales, pedimos visión, porque a veces los seres humanos queremos las cosas visibles y las cosas tangibles. Pero Pablo dice que eso es locura, que eso no es lo que realmente le sirve al hombre. Pablo dice, los griegos buscan sabiduría. Los griegos buscan sabiduría, dice Pablo, y a veces pensamos que con una linda retórica, con una linda exposición, las personas se van a convertir. Un predicador con oratoria, por eso es que Priscila y Aquila tuvieron que hablar y llamar cierto a terreno a este hombre llamado Apolos. Porque lo que finalmente convierte al hombre, ¿sabe lo que es, hermanos? La predicación del Evangelio. La predicación y la exposición de la palabra del Señor. Pero Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos es poder y sabiduría de Dios. Iglesia, ¿qué quiero decir con esto en esta parte? Sigamos predicando a Cristo. No nos cansemos, sigámosle hablando a otros del Señor. ¿Cuántos de nuestros familiares todavía no se convierten? Nuestros compañeros de trabajo, con quienes diariamente trabajamos o compartimos, no se da ni cuenta usted, y a veces Dios le pone personas para que le hablen de Cristo. No desaprovechemos esas oportunidades, sigamos hablándole a otras personas de Cristo, porque aunque lo rechacen, aunque a veces se burlen de nosotros, el Evangelio y la palabra de Dios es poderosa y suficiente para convertir. No son nuestras oratorias, no son nuestros discursos, sino que es el Espíritu Santo el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y en la parte final de mi mensaje, yo quisiera enseñar que esta historia también nos muestra algo precioso. Nos enseña que la esperanza del creyente es estar con Cristo en el paraíso. ¿Sabe por cuánto? Por toda la eternidad. No por un espacio de tiempo limitado ni reducido. La verdadera esperanza para el creyente, ¿sabe cuál es, hermanos? No es el cielo, es estar con Cristo en el paraíso. Yo imagino que ese día de la crucifixión había personas, muchas, observando la crucifixión a la que Jesús y estos dos ladrones estaban allí instalados. Muchas de las personas asistentes, muchos de los que seguramente estaban observando el momento de la crucifixión, eran personas que habían sido robadas, habían sido dañadas. ¿Por quiénes? Estaban allí injuriados, por quienes estaban por estos malhechores. Y seguramente decían, allí tienen que estar, ahí donde merecen morir. Y eso seguramente desde nuestra naturaleza humana es justamente lo que decimos. Pero Jesús y sus cánones son totalmente distintas, porque la justicia de Cristo es distinta a la nuestra. La promesa de Jesús hacia ese ladrón tiene que haber sido escandalosa para ellos. Cuando Jesús pronuncia las palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso, habrán dicho, pero ¿cómo? Jesús está llevando a los ladrones al cielo. Jesús se lleva a los ladrones al cielo, pero a los ladrones arrepentidos. A los pecadores arrepentidos como usted y como yo.
Lo grandioso de esta promesa de Jesús, de estar con Él en el paraíso, sabe que no se encuentra en la palabra paraíso, sino que se encuentra en la palabra conmigo. ¿Por qué? Y quizás todo lo que dije para atrás fue difícil de entender, pero por lo menos yo quiero que usted se vaya con esta idea para su casa. Iglesia, la esperanza del cristiano no es el cielo. La esperanza del cristiano no es el cielo. La esperanza para el cristiano, para usted y para mí, nuestra esperanza es que Jesús está en el cielo. Y el cielo es cielo porque Jesús está allí. El cielo en sí mismo y la descripción que nos dice Apocalipsis de las calles de oro, de la preciosidad, del mar de cristal, no valdría de nada si Jesús no está allí. El cielo es precioso, el cielo es hermoso porque allí está el Señor. Y para allá vamos. Un día, complementando esta idea, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también dice esperamos al Salvador. ¿Se da cuenta? El paraíso es paraíso, el cielo es cielo. No porque el cielo en sí mismo sea precioso, sino que la hermosura, la preciosura, lo hace que allí esté el Señor, esperándonos. Porque Jesús dijo que Él se fue a preparar lugar, porque en la casa de su Padre hay muchas moradas. Y esa es nuestra esperanza, de que algún día está en los cielos. Nuestra esperanza está en los cielos. No es el cielo en sí mismo, está en los cielos, decía Pablo, y en partir y estar con Cristo. Lo cantábamos hace un rato atrás, para mí el morir es vivir, para mí el morir es Cristo. Si algún día nos morimos, hermano, tenga la certeza, y usted tiene que vivir con la seguridad de que se va para el cielo, pero el cielo no sería lo mismo si allí no está nuestro Salvador, Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8, hay dos opciones: o yo estoy presente en el cuerpo y ausente en el Señor, o ausente en el cuerpo y presente en el Señor. Lo que hace que el cielo sea cielo es que algún día vamos a gozar con Cristo, y esa es nuestra esperanza, quien compró para los suyos al precio de su sangre. Esa es nuestra esperanza si algún día nos arrepentimos en arrepentimiento y fe. Y si creemos ahora, si creemos que vamos para el cielo, allá está el Señor, esperándonos. Hermanos, yo no sé, y ya voy a estar concluyendo el mensaje de esta mañana, yo no sé cuándo nos vamos a morir. Nadie lo sabe, ¿cierto, hermana María? Nadie sabe cuándo se va a morir. Pareciera ser que para algunos la muerte está más cerca que otros. Pero si sucede eso, tenga la plena certeza, si que algún día nos llegamos a morir, y si estamos a cuenta con el Señor, entonces usted y yo nos vamos para el cielo. Y allí nos está esperando Cristo. Muchos hoy día viven en una condición pecaminosa, muchos hoy día han relajado su vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque todavía el Señor no viene. Y han demorado, y han demorado su forma de vivir en santidad porque el Señor no viene. Muchos todavía no han vivido quizás al borde de la muerte, como quizás hemos sabido algunos testimonios de nuestros hermanos, y quizás allí vieron la muerte muy cerca. Pero lo que sucedió con este hombre es una excepción a la regla común para la salvación. Ninguno de nosotros hoy día puede decir que no ha escuchado el mensaje de salvación. Pensamos que porque tenemos toda una vida por delante, que a lo mejor tenemos una buena vida, una buena comodidad, ninguno sabe nosotros cuándo vamos a morir. Entonces vivimos con una dureza espiritual y viviendo un relajo que hace que nuestra vida muchas veces esté lejos del Señor. Lo dije delante, generalmente las personas mueren como viven. No despreciemos, hermanos, la hermosa oportunidad que Dios todos los días nos da y hoy día nuevamente nos está dando. Busquemos al Señor en todo tiempo. Escuchemos el mensaje de salvación, y al igual que este hombre, este ladrón en la cruz, hoy día nosotros también tenemos la oportunidad de recibir a Jesús en nuestra vida. Usted y yo hemos escuchado y hemos tenido el privilegio hermoso de escuchar las verdades de Dios. Y quizás antes de llegar a Cristo nos burlábamos igual que otros, y que todavía son muy jóvenes para llegar a la iglesia. Es que ahora soy muy viejo, es que primero tengo que trabajar, primero voy a estudiar y después buscar del Señor. Hoy día ya no sirvo. Hay otros,
Y tenemos un montón de razones o excusas para decirle al Señor que no queremos buscarle. Por esta palabra yo quiero decirle, hermanos, que Dios sigue buscando su vida. Dios sigue buscando pecadores al arrepentimiento y fe. Y Jesucristo dice en el Evangelio de según San Juan, capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Yo no sé cómo hoy día usted está viviendo, o cuán cerca o cuán lejos se sienta del Señor, pero en esta mañana yo quiero decirle que Dios lo espera. Dios no lo echa fuera. Dios sigue perdonando. Su misericordia, dice la palabra, que se renuevan cada mañana. Y si el Señor todavía no viene, es porque todavía no está dando tiempo para arrepentirnos. Hermanos, y esta es la frase ya para ir terminando, cuando nos toque partir de este lado de la tierra, usted puede tener, si ha creído en Cristo, tener la plena certeza de que si cierra sus ojos en este lugar de perdición, en este lugar de dolor y de muchas veces de miseria que hemos vivido, y lo vamos a abrir en ese lugar precioso, hermoso, porque allí estará la presencia misma de Jesús, nuestro bendito, nuestro amado, nuestro exaltado Señor Jesucristo. Yo le pido a Dios que cada día vayamos en oración, en arrepentimiento y fe. Y como lo he dicho otras veces, cuando lleguemos al cielo, cuando lleguemos al paraíso, y el Señor nos reciba y nos diga, ven, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y yo cuando el Señor me diga eso, yo quiero mirar para allá y quiero verlo a usted. Y quiero verlo a usted, quiero verlo a todos. Pero yo también quiero que usted me quiera ver a mí. Y que usted desee también verme a mí allá en el cielo, porque ese lugar será cielo y será precioso, porque nos estará esperando el mismo Señor Jesucristo. Y damos gracias al Señor por eso, y damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Pasemos a orar, amada iglesia. Gracias, Señor.